tan particular es que no pueden integrar la comisión esta de las vacunas quienes hayan votado en contra de la vacancia. Entonces, claro, es una suerte de, ¿cómo podríamos llamarlo ahí? Es una lógica reivindicativa, ¿verdad? Es una lógica reivindicativa de la vacancia presidencial a partir de este tema de las vacunas. Así se dispara políticamente nuestro país en varias direcciones sobre lo que es en realidad un tema concreto, serio, por supuesto. Hoy el presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros han, lista en mano, señalado que lo que se hará, según lo que entiendo, es también separar, un esfuerzo de separar la paja y el trigo, ¿no? En el sentido que habría dentro de estas prácticas, de estos protocolos, contemplado, ¿no? Incluir a profesionales que tendrían que ver con el desarrollo de investigaciones como estas. Y hay que, por supuesto, ubicar quién ha estado por fuera. Evidentemente, el hecho de descubrir los casi 500 nombres que se han dado hoy, en algunos casos, pues, ni siquiera aparecen pues completos, repetidos, familiares. El propio doctor Germán Málaga reconoció que estaba ahí su hija, habían otros familiares más, hay un exparlamentario, su esposa, y así, esto se repite. Personal del sector salud, del MINSA, que si no sabemos si es que realmente pues estaba justificado, ¿no? Si estaba justificada la inclusión en una lista como esta. En realidad, pues, más allá de la indignación, esto despierta muchísimas dudas. Hay que recordar de todas maneras que estas fueron vacunas que estaban pues en la fase 3. Esto comenzó, por supuesto, con el caso del propio expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Que él y su señora se vacunaron, ¿no? Con estas vacunas que, repito, no estaban todavía pues aprobadas, ¿no? Pero como lo ha confirmado el doctor Málaga, fue Vizcarra quien le pidió que le aplique la sustancia activa de la vacuna, es decir, nada de placebo, ¿no? Vizcarra en un momento pues lo ha querido vender como si él hubiera sido parte de los ensayos clínicos. Y esto evidentemente desdibuja la expectativa de la ciudadanía frente a lo que debe ser el papel del Estado. Si estamos hablando acá de un Estado que se abroga el derecho, por supuesto, y como el propio presidente Sagasti lo ha reiterado hoy ante los gobernadores regionales, se abroga de alguna manera la centralización del proceso, un proceso tan importante como el de las vacunas, pues se espera, para empezar, seriedad y transparencia, que es claramente lo que no ha ocurrido en estas circunstancias. Vamos a ver cuáles son los resultados pues, de esta investigación, porque no olvidemos además que acá lo importante es vacunar a todos los peruanos posibles en el menor rango de tiempo posible. Ya hemos visto ahora cómo Chile ha vacunado en primera dosis por lo menos a prácticamente el 10% de su población, más de 2 millones de chilenos vacunados. Colombia, sin embargo, no se ha demorado más que el Perú, pero tenían ya un despliegue y un plan de vacunación bastante detallado ya en las últimas semanas. Comienza también este fin de semana y en el Perú estamos en 108.000 profesionales de la salud únicamente que han sido vacunados hasta ahora. Como hemos venido también señalando, en otros países, y sin duda la primera línea es la absoluta prioridad, y esto hay que repetirlo, pero lo que hemos también observado en otros países es que como al mismo tiempo que se comienza con esta primera línea, en paralelo se comienza también a inmunizar a los adultos mayores más vulnerables, es decir, a los que tienen, por ejemplo, en el Reino Unido, más de 80 años y luego van bajando la edad. En el caso del Perú, y probablemente sería una oportunidad también para revisar el padrón, esta situación que estamos viviendo, estos adultos mayores no están incluidos ya hasta la segunda fase, es decir, se espera que se cubra la vacunación de casi 1.300.000 personas. Esto excede largamente, yo diría, la cantidad de personales de la primera línea, y recién ahí, recién en ese momento, nuestros adultos mayores de 80 años, de 75 años, por encima de 60 años, comenzarán a ser inmunizados, como para considerarlo. Vamos a comenzar este programa con el monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, a propósito, por supuesto, de este debate ético al que se ha referido el presidente Francisco Sagasti hoy, pero también un caso puntual que ha sido el del nuncio apostólico Nicola Girasoli, que también ha recibido la vacuna y que ha señalado pues que él fue llamado precisamente como consultor ético de la Universidad Cayetano Heredia. Monseñor Castillo, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto poder conversar de esas cosas ahora, ¿no? Es un Así es. momento muy difícil.
De lo específico al debate más abierto, lo específico, el caso del nuncio apostólico ha sorprendido a muchos, esta inclusión en la lista. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo personalmente pienso que solamente la aparición de la lista es motivo para pedir, digamos, perdón, porque yo creo que había habido una equivocación, o ha habido una, no sé, o sea, no conozco exactamente los detalles, he visto un comunicado que me parece, digamos, muy rápido para poder explicarlo todo, pero sí me parece que diríamos, alguna conciencia hay de que si se trataba de vacunas, pues no se podía ir a eso, ¿no? Porque es una cosa, digamos, totalmente exclusivista, ¿no? Ujú, Personalmente pienso que ha sido un error y ujú. pienso que personalmente, además le he expresado yo en la mañana mi discrepancia y más mi amistad, porque es una persona muy buena, pero a la vez pues tenemos que ayudarnos fraternalmente a corregir eso, ¿no? Por otra parte, él tiene una explicación que él tendrá que explicar con más detalle, porque yo no, digamos, no puedo dar, no soy quien para dar una explicación, pero sí me parece que, digamos, estas cosas nos pueden ocurrir a todos en la medida en que tenemos una especie de precipitación sobre los problemas, que, que en vez de ahondar en las consecuencias, ¿no? Nos volvemos un poco insolidarios, ¿no? Y yo creo que como iglesia también nos puede pasar. Hay muchas personas en la iglesia que pueden cometer errores graves, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Ese sobre todo lo es en sentido ético porque muchas personas nos han ilusionado y después se nos han caído. Y después, cuando se cae la esperanza y en la confianza en las personas, se crea una crisis muy grande. Ujú, ujú. Se tiene que reparar de eso porque estamos llamados a mantener. ¿Y quién es fuente de esperanza? Todas las personas que están dando su vida y que se niegan a sí mismas para dar vida a otro. Tienen una madurez impresionante, una capacidad de encontrar dónde está lo ético. Siempre está en el amor, en el servicio. Ujú. Y Entonces, claro, es aquí, Monseñor, recuperar precisamente el concepto, usted se acaba de referir a lo insolidario, es recuperar el concepto de lo solidario. Una pandemia se enfrenta en sociedad y se enfrenta, por supuesto, respetando a rajatabla la priorización de quienes deben ser vacunados, porque son los que sí, más riesgo tienen, ¿verdad? totalmente. Y no porque sea mi prima, mi tía, mi amiga, ni no porque sea yo el arzobispo, el cura, lo que sea, no. Hay un orden de prioridades en base a las necesidades reales. O sea, yo estoy encerrado aquí ya un año, ¿no? Primero en mi otra casa y aquí, pero es mi único cuidado, ¿no? Y de repente también uno se puede contagiar. Pero correr el peor riesgo, que es hacer caer la esperanza, eso es muy fregado. Ujú, ujú. Y nosotros tenemos que aprender. Y ese es, lo decíamos, ¿no? En nuestro plan de trabajo y nuestro plan pastoral, ¿no? Estamos en un proceso de conversión. ¿Pero por qué? Porque somos seres hechos gratis. Y entonces nuestro destino humano es, lo mejor es donarnos a los demás, compartir, comprender, apreciar. ¿Y qué hacemos aquí? Nos encerramos en nosotros mismos, nos aseguramos nosotros y nos importan un bledo los otros, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Yo creo Monseñor, que sí. sí, 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 no, no, dime. no, queríamos unos breves comentarios suyos porque siempre de todas maneras esto nos ayuda a aterrizar el sentido ético en un problema que puede tener muchas aristas, ¿no? Puede tener aristas incluso penales en determinadas circunstancias, pero Eso es cierto. estamos partiendo del problema ético y estamos partiendo del problema de cómo sociedad, y Sagasti lo decía hoy, cómo una crisis ética, una crisis de valores puede llegar realmente a desbaratarnos anímicamente como sociedad. Y eso ojalá no sea lo que ocurra esta vez. De hecho, probablemente podemos ayudar a voltear esta tortilla. Mira, hoy día mencionaron una palabra muy importante que es la regeneración, renacimiento, el volver a nacer de bases sólidas. Y las bases sólidas se encuentran solo cuando uno acepta sus límites y no tiene locas ilusiones. Y ahí yo quisiera terminar, si quieres, porque tienes poco tiempo, con el poema de Vallejo. Ujú. Todos mis huesos son ajenos, yo tal vez los robé. Yo vine a darme lo que estaba preparado para otro, y tal vez si yo no hubiera nacido, otro pobre tomara este café. Yo soy un mal ladrón, ¿a dónde iré? De ahí comencemos. Ujú, ujú. Reconocer que hemos sido malos ladrones. Y a partir de ahí podemos empezar una regeneración profunda.
Carlos Castillo, gracias por estas palabras para comenzar esta edición de hoy de Cara a Cara. De inmediato le vamos a dar la bienvenida a José Ugaz, ex procurador anticorrupción, abogado penalista, porque estamos realmente en un hilo. Lo que acabamos de conversar con Carlos Castillo nos lleva, por supuesto, a ver con cuidado lo que es la dimensión ética en una situación como esta, y la dimensión ética puede tener o faltar a esa dimensión ética, puede no ser tan sencillo y puede terminar incluso en complicaciones hasta penales en una situación como esta donde se está, digamos, yendo contra lo más esencial. ¿Cómo está, José? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, hoy Sagasti se ha referido a este tema de la crisis ética y crisis de valores, que yo creo que nos encuadra bien independientemente de lo que vaya a ser posibles investigaciones fiscales, penales y demás. Aquí estamos partiendo de una base donde se ve exactamente dónde está el origen del problema, ¿no lo cree así? Sí, efectivamente, yo creo que aquí se cruzan los aspectos legal y moral, o ético en este caso, de la conducta de funcionarios públicos, de políticos y también de privados, conforme hemos visto de estas listas. Por ejemplo, desde el punto de vista legal, se nos ha explicado que existen normas que establecieron la posibilidad de recibir dosis de vacunas que no eran para los 12.000 voluntarios, sino que iban a ser utilizadas para el equipo de los involucrados en el estudio. Eso es lo legal y así lo estableció en una regulación aparentemente la Universidad Cayetano Heredia o el INS del Ministerio de Salud. Y sin embargo uno se pregunta cómo, si son vacunas que están viniendo en experimentación, que no han sido aprobadas en el Perú, que recién están en fase 3 y que luego de que esos 12.000 voluntarios pasen por la experiencia recién entrarían en un proceso de validación y autorización en el Perú, desde antes del proceso de voluntarios ya venían para ser aplicadas directamente como si fueran vacunas 100% válidas. Esto no tiene una explicación lógica y ahí es que viene el primer cuestionamiento: ¿cómo es que llega este lote de 3.200 dosis para 1.600 personas? De las cuales ahora sabemos que más o menos se han aplicado a 500 personas, es decir, 1.000 dosis. Dicen que hay 1.200 dosis que están en la embajada china y que habría que preguntarse hacia dónde van a ir. Y ahora queda la gran duda de dónde están las otras 1.000, que aparentemente estarían estoqueadas en la universidad, pero no sabemos si están para ser destruidas, aplicadas o qué destino se les va a dar. Ahí hay claramente un problema legal. Y de esta situación entonces se derivan circunstancias específicas para cada categoría de personas que aparecen en esas listas. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos que están involucrados en el proceso o estuvieron involucrados en el proceso de compra de las vacunas de Sinopharm, claramente pueden surgir actos de responsabilidad penal, ya sea por delito de colusión, si es que había una intención de defraudar al Estado. Esto está previsto en el artículo 384 del Código Penal. Podría haber también una hipótesis de cohecho pasivo, que es el caso en el que un funcionario público acepta una ventaja o un beneficio indebido para realizar un acto de su función, según el artículo 394 del Código Penal. Este es el típico caso en el que se le puede haber dado, aunque a la embajada china no le gusta el término, una dosis de cortesía, una cantidad de vacunas de cortesía, y de esa manera, de alguna forma, condicionar la compra, por ejemplo, al precio que se quiera vender o en la cantidad que se quiera vender. Una tercera posibilidad del Código Penal para este tipo de funcionarios involucrados en la compra es el del delito de negociación incompatible, que consiste en el interés del funcionario público de intervenir en un determinado contrato para su provecho personal o de terceros vinculados a él. Esto está previsto en el artículo 399. Para el caso de funcionarios públicos no vinculados al proceso de compra, también existen reglas que están establecidas en la legislación peruana, en particular la ley 27815, que es el Código de Ética de la Función Pública y su reglamento, que establecen en los artículos 6, 7 y 8 que el funcionario público debe actuar con probidad, es decir, en aras del interés general, desechando todo provecho o ventaja personal,
lo que claramente en este caso ha sido contravenido. El principio de transparencia en la función pública que prevé el artículo 7.2 establece que el funcionario público tiene que actuar de manera que sus actos tengan un carácter público y sean accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. Y acá claramente se nos ha ocultado información, esto se ha hecho de manera muy poco transparente y ahora todos estamos sorprendidos lo que estamos conociendo de apuchos con lo que va saliendo día a día en la información. Y el artículo 8 del Código, que establece que hay ciertas prohibiciones éticas para los funcionarios públicos. Una de ellas es mantener un conflicto de interés. Si yo he sido vacunado gratuitamente con una dosis de cortesía y mañana tengo que decidir qué facilidades se le va a dar a la compra de ese producto, claramente estoy en un conflicto de interés. Y también el artículo 8, inciso 2, que establece que está prohibido obtener ventajas indebidas como consecuencia del ejercicio de la función pública. Para las personas privadas, es decir, actores privados, no funcionarios, que han sido administradores de las vacunas, específicamente en el caso de la Universidad Cayetano Heredia, existe una norma también en el Código Penal, el artículo 392, que dice que tratándose de bienes que tienen como destino fines asistenciales, pueden los privados cometer el delito de peculado por extensión, es decir, se le extiende la categoría que en principio solo tienen los funcionarios públicos y se le aplica a esas personas naturales o personas jurídicas o sus representantes de personas jurídicas privadas la figura del peculado, que es un delito contra la función pública. Finalmente están los casos de políticos y de privados en general que no son políticos, y ahí claramente estamos en el ámbito de la ética. El político se supone que está en búsqueda del bien común y aquí claramente se ha violado el principio de rectitud. Hay una falta de distinción entre lo correcto y lo incorrecto y una apuesta por delante del beneficio personal antes que el interés público. Y en el caso de los privados puros y simples, hemos visto que hay, por ejemplo, personas vinculadas a restaurantes, a industrias privadas, etcétera. Gestores de intereses o gestoras de intereses. Efectivamente, hay una falta a la ética general en la obtención de ventajas indebidas frente a terceros que pueden estar en una situación de vulnerabilidad y requerir efectivamente, como una cuestión de salud o de vida o muerte, ese tipo de dosis que han sido administradas alegremente, aparentemente sin ningún rigor. Y para todos los que han mentido, con eso termino, específicamente hemos visto casos como el de la ministra de Salud, que sale un día y dice: yo no he recibido la vacuna y seré la última, y 3 días después tiene que reconocer no solamente que ha recibido la vacuna, sino que ha faltado públicamente a la verdad, siendo una ministra de Estado. Y en todos los casos de otras personas que han faltado a la verdad, existe también el delito de falsedad genérica previsto en el artículo 438 del Código Penal. Entonces aquí hay un entramado de normas legales y normas éticas que son de aplicación al caso en general. Hay un punto fundamental, que le leo un argumento del doctor Málaga, ¿ya? Porque precisamente usted nos ha desplegado todas las posibilidades de problemas que más o menos podría haber. Málaga, ¿qué cosa dice? Este no es un bien público, estas vacunas no son pagadas por el Estado, el financiamiento viene por Sinopharm, el Estado no ha desembolsado ni un sol por el ensayo clínico. Pero claro, usted lo que está señalando es que aquí el ensayo, y esto, bueno, hay que ver claramente si esto es parte del ensayo o no, está vinculado de todas maneras a una contratación futura. Exactamente, aquí no estamos discutiendo el valor de esas 489, que en realidad son 1000 dosis que se han aplicado indebidamente, sin ningún rigor científico y contraviniendo la lógica. Hemos escuchado también a epidemiólogos internacionales que dicen: ¿cómo es posible que entren vacunas a ser aplicadas antes de que se termine con la fase de experimentación? Realmente eso riñe con lo razonable, pero aquí no interesa el costo de esas dosis, sino primero que estamos frente a un tema de indudable interés público. Nadie puede decir, por más que las vacunas vengan de un laboratorio privado, que no es un tema de interés público. Y en todo caso, lo que es relevante desde la perspectiva penal, no de la ética,
desde la perspectiva penal, repito, es que esas dosis de cortesía se pueden convertir en una suerte de condicionamiento para la compra futura. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de muchas industrias que van a venderle a los estados, antes sobre todo que hubieran los sistemas de compliance que hoy existen, los invitaban a viajar, a hoteles de lujo, es una forma de a corrupción, cenas, a fiestas, etcétera, y luego venían con su contrato y claro, después de haber estado un fin de semana con ellos, bebiendo, discutiendo, bailando en un lugar paradisiaco, era evidente que las posibilidades de negociar el contrato se reducían significativamente porque ya habían aceptado una prebenda, una ventaja. ¿Qué mejor regalito en estas circunstancias que el de la vacuna? Yo quería también preguntarle sobre, usted se ha referido al caso de los privados, pero hay una distinción ahí, están los llamados consultores. Ahí lo que hay que ver es caso por caso, hay consultores que efectivamente son profesionales de salud que podrían haber estado involucrados en las investigaciones, en el proceso. ¿Cuál es el problema con los consultores? Fíjense, no solamente los consultores, sino también los miembros del equipo de estudio que se encargó de la aplicación de las dosis experimentales. Porque uno puede decir, finalmente, efectivamente, no es su culpa, no es su responsabilidad que se haya aprobado un reglamento por parte de la universidad o por parte del INS que diga que una cantidad de esas vacunas de cortesía iban a ir para aplicación de quienes estaban involucrados en el proyecto, dice, y personas de su entorno, usa una terminología parecida. Y ahí efectivamente pueden entrar los consultores. Entonces, en ese caso, evidentemente, la responsabilidad ética es menor, porque uno puede decir, yo he recibido esto al amparo de un reglamento que tenía vigencia en el Perú y hay una cierta razonabilidad porque iba a estar expuesto a un posible contagio a raíz de la experiencia de la vacunación de los voluntarios. Ahí sigue, sin embargo, subsistiendo cómo es posible que se haya aceptado, se haya internado y se haya inoculado un producto que estaba en fase de experimentación y que aparentemente, por lo que hemos escuchado de otros expertos, esto no ocurre en otras partes del mundo. El caso, para terminar, del presidente Martín Vizcarra. Hay quienes han señalado, oiga, es el presidente de la República, estamos hablando de una persona que está especialmente en primera línea. Hay otros, por supuesto, que señalan que ahorita de hecho hay una denuncia constitucional en trámite en el Congreso. ¿Lo de Vizcarra fue una falta de comunicación o es una falta que va mucho más allá? Lo de Vizcarra es una falta de todo, ¿no? En realidad creo que siendo el mandatario, el primer funcionario público del país y siendo además quien tenía que darle la aprobación final a la compra como presidente de la República, lo menos que ha debido hacer es transparentar esa situación y no hacerlo a ocultas y beneficiando a familiares suyos que además no tenían nada que ver con su función como presidente de la República. Pero luego de eso, pasar a la mentira sistemática, reiterada, de hacernos creer que ha sido un acto de valentía, después de decir que a él le pidieron y ahora sabemos que fue él quien lo pidió y 3 días después llamó que vayan con una más para su hermano. Es decir, esto ya no solamente creo viola las normas éticas a las que me he referido, sino que por eso mismo va a ser materia de investigación por parte de la Fiscalía de la Nación, porque creo que ahí sí hay responsabilidades legales evidentes. Muy bien, perfecto. José Ugaz, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos ha aclarado mucho el panorama, caso por caso en realidad, porque vamos a hablar de un proceso complejo con este Vacunagate. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar para seguir con este tema. Vamos a conversar con Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. Por supuesto, hay elementos privados aquí. Y también hay cuestionamientos de por qué el mercado no puede ingresar también a negociar las vacunas y si esto sería en todo caso más transparente de lo que se está viendo hasta ahora. Volvemos después de la pausa. Saludamos a Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. Deberíamos estar celebrando relativamente que más de 108.000 profesionales de la salud ya han sido vacunados. Esperaríamos llegar
a las cifras de Chile, en realidad que ya van 2 millones, ya van vacunando por lo menos con la primera dosis a el 10% de su población, pero estamos enfrascados en este nuevo escándalo, ¿no? Donde casi 500 personas han recibido la vacuna de Sinopharm irregularmente, antes incluso de su aprobación para su uso en el Perú. Hay todo un debate, ahí ya estamos hablando de categorías distintas y por supuesto, señor Herrera, gracias por estar con nosotros. Queremos preguntarle primero su opinión frente a esta situación, ¿cómo la aborda? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente deberíamos estar celebrando y el Perú es un país de constantes escándalos, ¿no? Se produce un escándalo, el morbo, todas las personas quieren saber los nombres de la lista, que se rueden cabezas y poco a poco va a ir bajando esta indignación inicial hasta que pasemos otro escándalo más. El Perú se está convirtiendo en un país de múltiples crisis éticas y si nosotros no nos percatamos de eso de una buena vez y no generamos un cambio de ahora en adelante, pues vamos a seguir produciendo lo mismo. Yo creo que esa es la primera reflexión. Tenemos el ejemplo perfecto, terriblemente perfecto, para mostrar que la corrupción no es solamente un soborno. La corrupción implica un abuso de poder para un beneficio propio. Y eso es una oportunidad que tenemos que valorar como sociedad, públicos y privados. ¿Cuál es, en todo caso, desde su perspectiva y desde la organización que usted dirige, el papel del privado? O sea, digamos, acá lo que vemos son, bueno, vamos a ver el tema del laboratorio chino, que igual pues sabemos pues es algo que está inmerso, ¿no?, en un tema público, en un tema estatal, pero al mismo tiempo lo que vemos son negociaciones muy reservadas, con cláusulas de confidencialidad, y lo que vemos detrás de esta negociación son hechos abiertamente cuestionables como este. Y además tenemos, por ejemplo, a representantes de un laboratorio que se vacuna con su familia, a representantes, en fin, desde restaurantes hasta gestores públicos o gestoras públicas, ¿no?, que toman ventaja de esta situación. Lo primero que hay que evitar es la satanización y la generalización. Yo estoy viendo en redes mucho que ahora se dice que el sector privado, porque han habido algunas personas que están involucradas en estos hechos, el sector privado ya está todo descalificado para comercializar la vacuna. Y eso es un error, eso es una falacia. Generalizar es una conducta irresponsable, es una conducta antiética. Y nosotros no podemos llegar en esa generalización. Ahora bien, lo que está sucediendo acá es un tema que tiene dos tipos de causas. La primera es que ha habido malos manejos para entrar al proceso de la vacuna. Y lo segundo es que no tanto el tema de la vacuna es reprochable. A ver, cualquier persona en una situación extrema de salud como esta hubiera estado en un auténtico dilema de decir me vacuno o no me vacuno, con la total sinceridad posible. El asunto es no haberlo transparentado, ¿no?, y no haberlo dicho y haber mentido. Entonces, ahí dejamos pues todas las normas de transparencia, códigos de éticas. Los partidos políticos están planteando, por ejemplo, puertas giratorias, cláusulas anticorrupción, y la verdad que esa no es la solución. Tenemos que ir hacia algo mucho más profundo. Lamentablemente la ética es abstracta, es un intangible, y hay que construirla con mucho tiempo. Educación, plan de valores, meter los aspectos psicológicos en esto, porque el comportamiento humano responde a incentivos. Entonces yo creo que hay una tarea importantísima de toda la sociedad. Acá no se trata de corrupción pública o privada, es un tema transversal. Pero hay una conducta nacional, sí, hay una tara nacional, para ponerlo en términos, pues, que es saltarse la cola, ¿no? Sí, es lo más elemental. O sea, si no necesitamos... el peruano, si puede llevar el atajo, lo hace. Y eso no es solamente peruano, es un tema de supervivencia. Entonces lo que hay que entender es que tenemos que generar los incentivos correctos para que no nos convirtamos como unos salvajes, para saltarnos la cola, para llegar al objetivo, porque ese es el mismo mecanismo de la corrupción. Entonces, no hace falta una norma legal, por favor, ahora ya no me saquen una norma legal para esto, porque estamos viviendo una paranoia legislativa. Hay un problema en la realidad, sacamos una norma legal. Miren lo que está pasando en el confinamiento. Normas totalmente absurdas que están matando el sector privado y la generación de riqueza y de subsistencia de las personas. Entonces, esto no es una norma legal. Tenemos que ir mucho más atrás, hacia la reflexión. ¿Cómo se genera la reflexión? Hay que motivarla desde el colegio,
desde los cambios actitudinales desde las empresas para sus recursos humanos. En fin, hay que diseñar toda una estrategia y no quedarnos solamente en lo lírico, porque estas oportunidades ya no se van a volver a repetir, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre, cambiando, digamos, el ángulo del tema, sobre el ingreso o un mayor ingreso del sector privado al proceso relacionado con las vacunas? Hay quienes señalan que precisamente la suerte de estatización de este proceso es lo que de repente recorta la competencia y complica y da pie a que ocurran episodios como este. ¿Usted piensa así también? Yo pienso que mientras más empresa, mientras más posibilidad de generar riqueza y prosperidad exista, es mejor. Mientras mayor libertad, es mejor. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo al privado. A ver, si dejamos que el privado comercialice las vacunas y las personas que pueden pagar las vacunas salen de esa cola estatal, ¿no se va a destuburizar acaso la cola estatal en beneficio de gente que no tiene recursos económicos? Eso es un tema lógico, pero no. Le tenemos miedo al privado, decimos todo el privado es corrupto, ningún privado vende. Entonces la cola estatal se va creciendo y miren lo que pasa. Se produce una suerte de tráfico de vacunas originado desde el Estado. Entonces, no podemos caer en esa satanización. Hay gente que se va a portar mal en público y en privado. No llegamos al maniqueísmo. Lo que tenemos que hacer es distinguir que esto es un tema transversal. Que el privado entre con todo y comercialice, y que las personas que pueden pagar su vacuna, paguen su vacuna. Y los que no, que gratuitamente la reciban al Estado. Y ahí tiene que producirse una suerte de competencia virtuosa en favor de la población. Ahora, muchos podrían decir, para terminar, que precisamente ahora lo que ha pasado es que de alguna forma los que podían pagar la vacuna lo han hecho. De repente no en términos monetarios, pero sí en términos de influencia, de vara, como decimos en el Perú. Eso también es complicado, ¿no? Sin duda. O sea, malos comportamientos siempre van a existir, no perdamos de vista eso, en el público y en el privado. La vara es un tema que entra a lo estatal, ¿no? En el comportamiento público-privado, la vara, el tarjetazo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que yo pueda entrar antes que tú? Eso se va a producir en todos lados. En el lado privado también existe, ¿ah? Tarjetazo privado para que entren a trabajar algunas personas. Entonces, eso no debe prohibir la actividad privada. De ninguna manera, porque generamos retraso y evitamos que personas que realmente necesitan la vacuna y que no la pueden pagar, sean vacunadas. Muy bien. Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, gracias por acompañarnos. Vamos a pasar de inmediato a conversar con el psicoanalista, columnista del diario La República, por cierto, Jorge Brus, y voluntario del ensayo clínico de Sinopharm. Hoy veíamos, Jorge, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Hoy veíamos justo el tuit que usted publicó con respecto allá a la apertura del padrón y que usted pudo conocer que a usted le había tocado afortunadamente la vacuna cuando participó en los ensayos clínicos. Efectivamente, Enrique, tuve la buena suerte. En realidad habían buenas posibilidades, era 66%, porque eran 2 de vacuna, 1 de placebo, digamos. Entonces quiero aclarar que yo en ningún momento me sentí heroico. El único miedo que tenía era que me tocara el placebo. Claro. Pero claro, qué lástima que con la tranquilidad que empezaba a sentir y que el proceso estuviera avanzado y Swangandán aparece el vacuna gate y nos enteramos de todo lo que está sucediendo y nos llena pues de desasosiego, en fin, no nos sorprende tampoco, ¿no? Obviamente. ¿Cómo estamos abordando a lo largo de esta hora, ¿no?, las aristas del problema? Lo hemos hecho desde Monseñor Castillo con el tema ético, lo hemos retomado ahora un poco con Eduardo Herrera, también del Consejo Privado Anticorrupción, con José Ugaz desde la perspectiva incluso penal que se podría dar, y esta suerte de cómo se entreteje lo ético y lo penal, ¿no?, en algunas circunstancias como esta. Quien cree que se está de repente aplicando la vacuna y se está saltando la cola con todos los miedos, como han dicho las exministras y demás, de repente puede estar cometiendo una falta mucho más grave si se toma en cuenta que estos eran funcionarios que finalmente tenían el control del posterior proceso de contratación de las vacunas, ¿no? Sí, claro, ahí hay algo, hay un manto de sospecha que
que es urgente que sea esclarecido porque, en efecto, todo el proceso ha quedado salpicado por la duda y los ciudadanos queremos saber si esto ha sido parte de una negociación, no solamente, digamos, un otorgamiento de privilegios que son consuetudinarios en nuestro país, en donde las personas que están en las élites una y otra vez se saltan la cola, pero puede que haya también un proceso de corrupción y que esto haya sido parte de un trato. Esperemos que no sea así. Y hay muchas preguntas. Antes de comenzar, miraba el padrón y veo que muchas personas han recibido en el grupo este de los 487 3 dosis, por ejemplo, ¿no? No está claro tampoco eso, de las 3 dosis. A nosotros, los voluntarios, nos pusieron primero una serie de pruebas clínicas para descartar que tuviéramos presión alta, colesterol, etcétera, y no podías ingresar. Pero luego nos pusieron 2 dosis, en algunos casos placebo, que también veo que están muy preocupados los que han recibido placebo porque se había ofrecido vacunarse de inmediato y ahora ya no se sabe cuándo van a ser vacunados. Así que también quiero hablar por ellos porque me parece que están siendo perjudicados por esta situación. Claramente, y es muy injusto, ¿no? Personas que se han prestado para el ensayo clínico con todas las de la ley y que han pasado por todo el proceso y ahora les dicen que no se sabe cuándo les va a tocar. En fin, se ha armado un descontrol y tiene que tener muchas otras implicancias también muy preocupantes, porque ya en el Congreso empieza también el movimiento, ¿no? A ver cómo se puede aprovechar esto para desestabilizar entre algunos sectores. Hay una sensación de déjà vu en todo esto, ¿no? ¿Cuál es precisamente, ahora nos llamaba la atención en el Congreso, que como sabemos, bueno, lo que pasó con el episodio de Manuel Merino de Lama, se llegó, ¿no?, a una suerte de aparente propósito de enmienda del Congreso de decir, el próximo presidente de la República, porque así ya estamos, ¿no? O sea, ya elegíamos presidente de la República cada 3 meses o cada 2 semanas, ¿no? El próximo presidente de la República no iba a salir de entre quienes habían votado por la vacancia de Vizcarra. Y ahora lo que se ha decidido es que la famosa comisión para investigar el caso de vacunas no va a ser integrada por nadie que hubiera votado en contra del proceso de vacancia. Es decir, solamente entran a este club los que hayan votado por el proceso de vacancia. Esto al final termina pasando de este propósito de enmienda a esta suerte de reivindicación de lo que fue la designación de Merino de Lama. Es decir, en el Congreso se sigue insistiendo con una suerte de suma cero, ¿no?, entre lo que significaba Vizcarra y lo que podía significar Merino de Lama. ¿No se entiende todavía en el Parlamento este tipo de consideraciones? Creo que se entiende más bien perfectamente y por eso lo están haciendo, porque sienten que es el momento de golpear, literalmente golpear, con todas las acepciones del término. El gobierno está muy afectado por esta crisis, a pesar de que esto proviene fundamentalmente del gobierno de Martín Vizcarra, salpica al gobierno actual con la ministra Massetti, y además en el momento que se ha descubierto todo esto. Entonces, esa percepción de estar fortalecidos, empoderados, los vacadores, es la que a mí me preocupa muchísimo, porque de verdad en el país en este momento había un momento de esperanza, había una luz que empezaba a emerger, ¿no? Sabíamos que había que esperar para que se vacune la mayoría de la población, pero claro, si ahora nos van a venir con amenazas de que vamos a desestabilizar todo de nuevo y a lo mejor hasta intentamos postergar las elecciones, lo que va a haber pues es un enorme malestar y muy probablemente también otra vez vamos a entrar en un ciclo de protestas, rebeldía y marchas indispensables, dicho sea de paso, si es que esto ocurre. Esperemos que no. Pero no voy a esperar que prime la sensatez en un gobierno, en un Congreso que mayoritariamente ha demostrado que solamente actúa en función de sus intereses. Y esto decía que es un déjà vu
porque es una vieja historia en el Perú, ¿no? Hay muy poca percepción del bien común y muchísima de los intereses personales. Y luego hay una sensación de que los privilegiados, una y otra vez también, pasan por encima de los demás, solamente que esta vez han sido descubiertos infraganti, con nombres y apellidos, y es muy triste, ¿no? Porque lo que se percibe es que algo que comenzaba como un proceso de finalmente vemos la salida de esta pandemia. Ahora todo esto se difumina, se cuestiona, pero si hay algo que rescatar en todo esto es que ya a puertas del Bicentenario, es que tenemos que mirarnos, ¿no? Tenemos que mirarnos internamente. Esto que, más que linchamientos, más que actitudes inquisitoriales, tenemos que revisar cómo funcionamos los peruanos, porque lo que estamos viendo en las élites se ve por todas partes. Ahora, te voy a dejar con esta reflexión para ir a la pausa. Es precisamente, estás hablando un poquito de privilegios, ¿no? Pero acá los privilegios, el ciudadano a pie los comienza a ver muy claramente, tanto entre la élite, como tú la llamas, ¿no? De probablemente el sector privado y demás, pero también el privilegio del Estado, ¿no? Y eso nos plantea un dilema muy complejo para nuestro desarrollo como sociedad. Vamos, Jorge Brusa, a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. Bruce, hablábamos de que es momento probablemente para que los peruanos comencemos a mirarnos, o una vez más nos volvamos a mirar en este año del Bicentenario, en estas previas a las elecciones, en medio de una pandemia. Y está este tema de los privilegiados, ¿no? De estos que se saltan a la cola, pero hay un punto que no puedo seguir evitando mencionar, porque no se está tratando, que es la particularidad del padrón de vacunación en el Perú. También nos dice algo. Todos nuestros adultos mayores van a ser vacunados a partir de la segunda fase. Estamos hablando de que van a tener que esperar a que 1.300.000 personas, que incluye la primera línea, pero que excede largamente la primera línea, porque la primera línea está entre 300, 350.000 contando todos, se va a tener que esperar que se vacunen 1.300.000 personas para que los señores, las señoras de 85 años o de 80 años se comiencen a vacunar. No es lo que está pasando en el Reino Unido, no es lo que está pasando en Estados Unidos, no es lo que está pasando en Colombia ni en Chile, donde en todas partes se ha alternado la primera línea con la prioridad absoluta de quienes más riesgo tienen de morir en estas circunstancias. En el Perú, o el Estado peruano, parece que no lo ha visto así. ¿Le parece preocupante eso? Sí, muy preocupante. Me parece, fíjate, yo no soy ni epidemiólogo ni médico, pero por sentido común. Justo hablaba con un paciente que vive ahora en Miami, y él me decía que la mortandad había bajado en Estados Unidos drásticamente porque se había vacunado a las personas mayores. ¿Te das cuenta? Desde el principio. Entonces, si tú vacunas a las personas mayores, que son las personas que más mueren, claramente la mortalidad disminuye y los hospitales se desocupan, ¿comprendes? Entonces, por supuesto que tiene completamente lógica lo que están haciendo en Londres, Estados Unidos, Colombia, Chile, y que tendríamos que hacer nosotros también, que los adultos mayores tienen que ser vacunados de entrada porque ellos son los más vulnerables de todos, y para protegerlos a ellos, pero también para proteger a todo el mundo. Porque de esa manera se desocupan los hospitales, se desocupan las camas UCI, hay mucho más posibilidades de atender a la gente, y me parece que tiene una lógica elemental, y te doy toda la razón. Y esto va a pasar evidentemente, esto ojalá pase, ¿no? En 2 meses, ¿no? Podamos comenzar a vacunar, o en 3 meses, pero a lo que voy es el criterio que va a terminar teniendo la ciudadanía ante lo público, ¿no? Si esa es la priorización que hacemos desde lo público,
y está pasando cosas como lo del Vacunagate, hay algo que no marcha bien tampoco en nuestra forma de entender el espacio común, el espacio del Estado, insisto, el espacio público. De ahí es lógico que muchos estén diciendo, oye, que el mercado también puede entrar, pues para que si yo o quien sea puede vacunar a su padre o a su abuelo, déjenme hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto. Comprendo perfectamente que mucha gente reaccione así al ver que no se está dando la prioridad adecuada a quien debería dársela. Y si van a llegar, como felizmente parece, una cantidad muy importante de vacunas, pues ojalá que se piense un poco, que se diseñe un sistema adecuado, pero que además no es tan complejo como el que tú acabas de describir y como además estamos viéndolo en países que ya lo están haciendo, o sea que tampoco es que haya que descubrir la pólvora. Pero tienes razón que la noción de bien común anda muy venida menos y siempre lo ha estado y somos una comunidad tan fragmentaria, tan desconfiada, con vínculos tan precarios, nos cuesta tanto funcionar como colectividad y no obstante esta falla sistémica que hace que las personalidades se adapten a funcionar de esta manera. No bien estas personas salen de estos entornos y se encuentran en lugares donde las cosas funcionan de otra manera, se adaptan con mucha facilidad. Entonces, no es que haya algo estructuralmente dañado en la identidad y en la personalidad de los peruanos. Es nuestro sistema el que no funciona. Y ese sistema es el que venimos arrastrando sobre una estructura prácticamente de castas, de privilegiados en el sector privado, en el sector público también, y en donde hay esta noción de que el poder, una vez que lo tienes, hay que aprovecharlo a fondo porque si no lo estás desperdiciando. Y esto es trágico, porque de esta manera, ¿cómo construyes una comunidad? Y necesitamos tan urgentemente, la pandemia, entre muchas cosas, nos ha revelado eso, que nuestro sentido comunitario es muy frágil y no obstante, sin eso no lograremos salir adelante. Entonces, es importantísimo recomponer eso, pero se requiere, ¿sabes qué? No quisiera dejar de decir esto, se requiere la rebeldía de la juventud. La rebeldía de la juventud es para mí en este momento la energía de donde puede salir este cambio. Yo sí siento que por ahí está la esperanza. Así es. Estos jóvenes que salen a las calles a decir, no, salieron a defender a Vizcarra, que quede claro, cuando hubo la usurpación. Salieron a defender la democracia y lo volverán a hacer. Eso sí me da a mí una gran esperanza en que podemos hacer algo por mejorar esta situación que nos está doliendo tanto en este momento. Nos quedamos con ese mensaje. Gracias, Jorge Bruce, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a una última pausa. Datos de la sala situacional para el 15 de febrero, para el día de ayer, 176 fallecidos, lamentablemente 3.421 infectados. Los números siguen aún altos. Sigan con la programación de TV Perú, nos reencontramos mañana con más Cara a Cara. Buenas noches.